Es bien importante establecer conexión humana con el paciente lo antes posible durante su experiencia. Por eso, recomendamos que el doctor, dentro de su día de trabajo, salga un momento a la sala de espera mientras el paciente está llenando su cuestionario de entrada y lo salude a un nivel completamente personal, ¿no? No es el doctor que viene a hacer la consulta, sino es el ser humano que se detuvo durante su día de trabajo a saludar a este paciente que llega en la oficina. Una conversación liviana, bien importante, esa conversación liviana debe ser sobre el paciente y su vida, no sobre la tuya. Eso es importantísimo. Con esos dos elementos ya estás bien adelante en la gestión de conectar humanamente con la persona. Tenemos que averiguar de los síntomas que está padeciendo el paciente, cuál es el más que le preocupa. Es bien importante. No puedo estresar más cuán importante es que podamos determinar cuál es el síntoma que más le preocupa al paciente, y hacemos hincapié en que en muchas ocasiones el síntoma que más le preocupa al paciente no fue el que escribió en la hoja de entrada, o sea que tenemos que hacer una exploración clínica detallada para poder determinar qué es lo más que le preocupa en la visita de hoy. Lograr identificar qué actividades de la vida cotidiana del paciente están siendo afectadas por su condición. En inglés le dicen activities of daily living, ¿verdad? Las actividades de vida diaria. Porque la mayoría de los pacientes llevan padeciendo de su condición o varias condiciones por mucho tiempo y no hacen nada al respecto, hasta que estas actividades empiezan de una manera u otra a interferir con sus actividades diarias. Por esa razón, es bien importante encontrar, uno, cuál es el síntoma que más le preocupa al paciente y cómo ese síntoma que más le preocupa al paciente está afectando al paciente con sus actividades de vida diaria. Hay que orientar al paciente sobre cómo es que la quiropráctica ve lo que le está ocurriendo a él, que es muy distinto al acercamiento médico. Por lo tanto, hay que brindarle a la persona lo que se conoce como una breve explicación quiropráctica. ¿Okay? Es sumamente importante, número uno, que esa explicación quiropráctica esté en los términos más simples que el paciente pueda, según tú le vas dando pequeñas piezas de información, el paciente entienda el mensaje antes de tú completar lo que estás diciendo. Voy a repetir eso. El paciente tiene que entender el mensaje antes que tú termines de explicar o de decir lo que estás diciendo. Porque si el paciente descubre el mensaje antes de tú terminar de decirlo, es una experiencia de descubrimiento. La explicación quiropráctica tiene que estar hecha en el contexto del síntoma que más le preocupa al paciente. Uno de los errores más grandes que cometemos los quiroprácticos es que empezamos a dar esta explicación quiropráctica bien elaborada, donde explicamos todas las dimensiones del servicio quiropráctico, y estos elementos, por regla general, lo que hacen es confundir al paciente. Eso es información bien valiosa, pura quiropráctica, pero en mi humilde opinión está fuera del contexto de una visita de consulta y evaluación. Entonces, la información de la breve explicación quiropráctica debe estar en el contexto del síntoma que más le preocupa al paciente y de igual manera en el contexto de sus actividades de vida diaria. Bien, el próximo. Es bien importante cuando vayas a recomendar los estudios que el paciente entienda el por qué. ¿Cuál es el beneficio de los estudios que tú le estás recomendando? Cuando vayas a indicarle que le vas a solicitar unas radiografías, antes de solicitarle las radiografías, asegúrate de explicarle el por qué vas a solicitar las radiografías, que el paciente entienda qué él obtiene de esas radiografías y entonces haces la solicitud. Si vas a hacer algún estudio quiropráctico, un thermoscan o una miografía superficial, explícale por qué vas a solicitar el thermoscan y entonces solicitas el thermoscan. Y de igual manera,
con cualquier prueba ortopédica y neurológica. Cualquier prueba que tú vayas a hacer, asegúrate de explicar primero el por qué vas a recomendar esas pruebas y luego haces la prueba. Eso va a transformar completamente el nivel de entendimiento del paciente de lo que tú estás haciendo. Y si lo logras de esa manera, el proceso de reporte de resultados se convierte solamente en un proceso de confirmación y deja de ser un proceso de convencimiento. ¿Cuántos años estuve yo y cuántos años no estábamos muchos de nosotros, incluidos en este live, sintiendo que durante el reporte de resultados estamos convenciendo y explicando y convenciendo para que el paciente crea lo que le estamos diciendo? Eso no se logra en el reporte, eso se logra en la consulta y en la evaluación. ¿Quieres conocer más? No te pierdas el webinar del 7 de julio a las 8:30 de Puerto Rico. El enlace está en el primer comentario de este live. Solamente accede a la información, mira lo que vamos a estar cubriendo, inscríbete y participa de ese live. Así que confío en que tengas un gran día. No te pierdas el webinar del 7 de julio y acuérdate siempre, manténlos descubriendo. Nos vemos en el webinar del 7 de julio. Chao.